Hola amigos, conceptos bíblicos. Qué interesante es poder entender la Biblia. Hay tantas palabras que aparecen en la Escritura y no siempre las entendemos bien. Hay una palabra muy sencilla y quizás es la que más se utiliza y es la palabra salvación. ¿Qué es la salvación? Oh, importante entenderlo, ¿no es cierto? La salvación de nuestras almas. Bueno, imaginemos que hay una persona en la playa, en el mar, ha entrado muy al interior del océano y de pronto le viene un calambre y se está ahogando. Y pide socorro, socorro, y entonces viene un salvavidas y lo salva de esa circunstancia difícil. También a veces utilizamos la palabra salvación para referirnos a algo tan simple como aprobar una asignatura, en el caso de los escolares. No han estudiado tanto o bien no han entendido bien los conceptos de una materia de estudio y a pesar de ello logran responder bien el examen. Entonces cuando sale dice, me salvé. Se salvó porque pasó al próximo curso o salió bien en su evaluación. La salvación. Pero ¿qué querrá decir la Biblia con esto de salvar, salvación, salvo? ¿Qué es la salvación? ¿Les parece que lo consultemos en la Escritura? Bien, vamos a ver. Aquí tenemos el libro que va a respondernos muchas de nuestras dudas. Veamos entonces, en primer lugar, aquí en el Evangelio según San Mateo. Vamos a ver el capítulo 1 de San Mateo. Miren, al inicio de San Mateo, en el versículo 21 dice así: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús significa Salvador. Eso es, Salvador. Y dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El pecado, ese es el gran problema del ser humano, ¿no es cierto? Haber desobedecido a Dios y por tanto estar condenado a estar lejos de Dios, porque Dios no puede aceptar, ¿no es cierto?, a alguien que no es santo, que está lleno de pecado, de desobediencia, de rebelión contra Él. ¿Recuerda usted que hablamos de esa palabra, pecado? Ya nos vamos entendiendo bien. Entonces tenemos que el ser humano pecó y necesita entonces alguien que lo salve de esa condenación que significa estar en pecado. Vamos a ver ahora el libro de Hechos, en el capítulo 4, verso 12, dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí se usa la palabra salvación y la palabra salvos. ¿Y de quién está hablando allí? Es de Jesucristo. Es el único que puede salvarnos de esta situación tan difícil que es estar lejos de Dios y condenado a eternidad, a estar en oscuridad, a estar lejos de nuestro Creador. Veamos otra palabra que nos vaya aclarando este concepto de salvación. Mateo 5:29. De nuevo, Mateo aquí nos habla algo importante. Dice así: por tanto, esto lo dijo Jesús, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¡Wow! Al infierno. Esa es la condenación eterna. Un lugar alejado de Dios, un lugar de oscuridad, un lugar de fuego, un lugar de condenación, un lugar de dolor.
qué mayor dolor que no tener ya nunca más acceso al santo, al amoroso Padre Creador de todas las cosas. Bueno, aquí está hablando de los defectos, ¿cierto?, del ser humano, de las debilidades, de aquello que nos hace caer. Es preferible dominar esa parte, es preferible apartarnos de aquello que nos hace pecar para así poder entrar en la presencia de Dios. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros, dice, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así es que este Salvador, que es Cristo, nos salva de la muerte eterna. Otro texto importante es Romanos 1:16. Romanos 1:16, esto es una carta que escribió el apóstol Pablo, dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En este evangelio, en este mensaje de Dios que trajo Jesucristo a la tierra y que luego lo transmitieron los apóstoles y después, bueno, la iglesia a través de los tiempos del cristianismo, este mensaje es maravilloso, el mensaje del evangelio, porque nos habla de la salvación, de cómo ser salvos y por supuesto por medio de Jesucristo, cómo lograr salir de esa condición en que está el ser humano desde que pecó, desde que se apartó de Dios, cuando Adán y Eva, ¿no es cierto?, hicieron lo que ellos querían hacer. Lo hicieron y entonces se apartaron de la voluntad de Dios. Dios no podía permitir que ellos continuaran allí en el paraíso. Entonces el ser humano desde esa época ya está lejos de Dios. Pero Dios es bueno y entonces envía a Jesucristo para atraernos a Él, para salvarnos, para limpiarnos de nuestro pecado, para transformarnos, para cambiarnos y hacer entonces de nosotros nuevamente unos Adanes y unas Evas que están en la presencia de Dios, personas que están reconciliadas con Él. Veamos entonces ahora que el Evangelio nos permite la salvación eterna del alma. Primera de Timoteo 1:15 dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Digo lo mismo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Aquí está resaltando el apóstol lo que va a decir. Por eso dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, por usted, por mí, por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese fue el propósito de la venida de Jesucristo a la tierra. Vino a salvar a los pecadores. Cristo vino a salvar a los pecadores. Pero ¿de qué nos vino a salvar Cristo? ¿De qué nos vino a salvar Cristo? Nos vino a salvar de la condenación eterna, como lo vamos a ver allí en el último texto que les leo. El tema es interesante, hay que profundizarlo, pero quiero decirles que todo comienza con la desobediencia del hombre y de la mujer, la desobediencia del ser humano. Esa desobediencia se llama pecado. Cuando usted hace algo que en realidad no es lo que a Dios le agrada, usted conoce los mandamientos, así que usted perfectamente sabe las cosas buenas y las cosas malas. Y por último tiene una conciencia dentro de usted que le dice, mira, cuidado, esto no está bien, este camino no es el correcto. Entonces, cuando uno hace aquello que a Dios no le agrada, eso se llama pecado. Transgresión de la ley, decíamos en un concepto bíblico anterior. Y esa es la situación del ser humano, está en pecado.
y la paga del pecado es muerte. El resultado del pecado es la muerte espiritual. Para Dios, las personas que están en pecado, que hacen lo que se les da la gana, que hacen lo que ellos quieren, están esas personas muertas. Dice Pablo, muertos en delitos y en pecados. Espiritualmente muertos. Pueden estar vivos en su cuerpo y ser muy activos, pero espiritualmente están muertos. Y como el hombre está muerto espiritualmente, entonces viene Jesús, que es Dios. Jesús, el Salvador, que viene a darle a ese muerto la vida, porque Él es la vida. Jesús le da la vida, lo salva de la muerte eterna, dándole la vida eterna. Yo soy la vida, dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí puede entonces entrar en la salvación, entrar en el Padre. Veamos entonces el último texto, un texto clásico ya, que es Juan 3:16. Vamos a buscarlo en la Biblia. Juan 3:16. Aquí lo tengo marcado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo son sus obras? ¿Cómo son mis obras? Cada uno lo sabe, ¿no? Pero lo importante es que nosotros nos acerquemos a Dios, nos acerquemos a aquel que Dios Padre ha puesto como puente para entrar en la eternidad, en la salvación, para reconciliarnos con el Padre, y ese puente es Jesucristo. Él es la vida que nos resucita, que la vida que nos conmueve y nos hace entrar en una relación maravillosa con nuestro Creador, que nos hace finalmente reconciliarnos con el Padre. Bueno, eso quería yo conversarles a ustedes acerca del término salvación. Quizás la palabra más importante, ¿no es cierto?, de la Biblia, aparte de Jesucristo. Así es que tenemos una salvación que vivir, y por otro lado tenemos un Salvador. No hay salvación sin ese Salvador, y ese Salvador es el que nos trae la salvación. La salvación de ser condenados eternamente por nuestro pecado, por nuestra tosudez en querer hacer la vida a nuestro antojo. Pero en realidad hemos sido programados por Dios para hacer la vida como Él quiere. Que esté muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad, siempre en Conceptos Bíblicos.